Buenas tardes, estimada profesora Lidis. Mi nombre es Urbano David Mendoza Rubio. Eh, Soy colombiano. Estoy actualmente estudiando el doctorado en Humanidades Mención Educación en la asignatura que usted imparte, llamada Sociología de la Educación. El día de hoy voy a hacer una disertación referente a las dimensiones de la axiología y cómo estas dimensiones aplican o influyen o condicionan mi proyecto de investigación. Para ponerla en contexto, mi proyecto de investigación surge de la necesidad que yo encontré dando mis clases de naturales en cómo los estudiantes de noveno grado construyen los significados de la educación integral en sexualidad durante la adolescencia. A partir de esta temática se va a construir un modelo, se va a producir un modelo de construcción de significados en términos de educación integral sexual. A partir de allí, ¿cuáles son, digamos, los aportes que yo veo o las consideraciones que yo debo contemplar al momento de tener en cuenta las dimensiones de la axiología y la ética? Pues ya sabemos que son tres, ¿no? De la dimensión intrínseca, la dimensión extrínseca y la dimensión sistémica y la ética como tal. Entonces, a partir de allí, eh, surgen varios interrogantes y varias formas de cómo lo vamos a relacionar. Por ejemplo, la dimensión intrínseca se refiere a qué valor tiene comprender el fenómeno. La problemática que yo escogí, que es la construcción de significado en la educación sexual, qué valor tiene conocer ese fenómeno. Entonces sabemos que la población adolescente actual es una población vulnerable que está, digamos, en una etapa de la vida en donde es receptiva a muchas cosas y hasta cierto punto, dependiendo de los contextos estudiantiles, pues son moldeables los adolescentes en el término de construir sus propios significados o conceptos referentes a temas tan sensibles como el de la educación sexual. Entonces, en la dimensión intrínseca nos referimos directamente al valor que tiene el comprender ese proceso, ¿no? Ese fenómeno de cómo se aplica. Veo al adolescente como sujeto de conocimiento y no como objeto. Nosotros sabemos que los seres humanos somos seres completamente dinámicos, que cada quien genera conocimientos a partir de sus propias vivencias, de sus propias experiencias, de su propio contexto, de su familia, de su barrio, de las cosas que ha vivido, de las que ha experimentado y de las que le han contado también. Dependiendo de cada persona y de cada cerebro, la significación se construye de una manera distinta. De allí parte mi interés de poder realizar o construir ese modelo. Eh, la dimensión extrínseca se refiere directamente para qué me sirve a mí yo producir ese conocimiento. En términos académicos, a mí me sirve muchísimo porque, como ya dije, soy docente de ciencias naturales y en mis más de 10 años de experiencia dictando estas temáticas a mis estudiantes me he dado cuenta de que cada quien, digamos, trae una información ya consigo a los 13, 14, 15 años y con la exposición que hay hoy día de redes sociales, plataformas, eh, blogs, el Internet tiene muchísima información buena y no buena referente a estos temas. Los videos de TikTok están muchas veces mal informando a los estudiantes o desinformando a los estudiantes referente a estos temas tan importantes. Que estos temas yo lo doy como un tema de una asignatura común, pero en realidad esto no es por una nota, esto es un tema para la vida. Yo siempre se los digo a mis estudiantes, esto es algo para la vida, porque hasta el día en que uno muere, la sexualidad hace parte de uno. Y dependiendo de cómo tú la construyas o cómo construyas ese significado, así tú la vas a desempeñar y a desarrollar durante tu vida y te va a permitir tener la capacidad de tomar decisiones a futuro para tu propio bienestar y el de tu familia, de tu pareja, el de tus hijos, etcétera. Entonces el tema de por qué se produce este conocimiento es demasiado importante porque puede transformar directamente la manera en cómo a través de los colegios y de las instrucciones que damos en las aulas referente a estos temas podemos abarcar, digamos, un espectro o un universo más grande de posibilidades y de comprender el proceso de significación como tal. Y a partir de esa comprensión,
poder entender cómo los estudiantes aprenden ese conocimiento. La tercera dimensión es la sistémica y aquí ya viene, digamos, ya se enmarca en cómo se relaciona el fenómeno con su contexto. O sea, yo identifico cuáles son los parámetros o las variables, a través de eso creo un modelo de construcción de significados de educación sexual y a partir de ahí veo de qué forma esto puede aplicarse en un contexto específico. Analizo la parte contextual en términos socioculturales, familiares, escolares, en términos de pares, de territorio, de religión. En fin, en este tema de la sexualidad influyen muchas cosas, muchas creencias. Nosotros en la institución tenemos estudiantes que son indígenas, entonces ellos tienen otra concepción diferente a cómo vemos nosotros de pronto la parte de la sexualidad, de la educación sexual integral y entendiendo el significado eh, de esta sexualidad integral en una trama de relaciones interpersonales. ¿Qué implica esta dimensión sistémica? Una mirada contextual, compleja e interrelacionada del fenómeno, como ya expliqué. Ahora bien, vámonos a la ética. La ética viene siendo desde el cuidado. Yo como investigador, ¿qué cuidado voy a tener con todas las fases de mi investigación? Porque primero debo aplicar unos instrumentos para saber un diagnóstico. A partir del diagnóstico, teniendo el diagnóstico ya hay una formulación de objetivos o se reajustan los objetivos para poder crear el modelo y a partir del modelo generar una propuesta de intervención, aplicar esa propuesta de intervención y mirar si es efectiva o no es efectiva. Para hacer todo eso, debo hacerlo desde el punto de vista ético, cuidando siempre la forma en cómo yo les voy a preguntar a las estudiantes, la forma en cómo voy a interpretar lo que ellos me dicen a través de los análisis que yo haga en el proyecto. Y definitivamente debo tener mucho cuidado a la hora de representar sus voces, eh, teniendo todo que ver la parte de la dignidad, la parte de la autonomía, la parte de la diversidad, la parte del respeto a la intimidad. Entonces, básicamente, mi tema de investigación eh, está completamente orientado y, ¿cómo se diría? Reforzado directamente por la ética. Yo tengo que hacer un trabajo completamente ético, responsablemente ético. A partir de ahí, puedo colegir qué aporte hacen estas dimensiones a mi investigación, desde estas perspectivas que hemos visto, desde estas dimensiones. Me permiten comprender el problema desde un valor humano social, orientan la recolección de interpretación de la pose de los adolescentes, como ya dije, guían la construcción de categorías y el modelo de significación de la educación integral en sexualidad, visibilizan la necesidad de transformar las prácticas educativas para responder a sus realidades, que es eventualmente el objetivo principal de esta investigación, construir un modelo que pueda ser aplicable en otras instituciones que manejen contextos similares y asegurar que el conocimiento producto sea ético, útil y socialmente responsable, como ya acabé de decir. Entonces, quiero cerrar esta intervención diciendo que la axiología y la ética no constituyen una parte aislada de mi proceso, de mi proyecto de investigación. Por el contrario, forma parte de la manera en que comprendo el fenómeno, me relaciono con los estudiantes que están participando, interpreto sus discursos. Ese respeto debe ser importantísimo cuando decía ahorita de representar sus voces, es demasiado importante la forma como yo voy a abordar esos conocimientos y esas interpretaciones para producir un conocimiento que de verdad responda a la pregunta problema que me hice al inicio de la investigación y pueda eventualmente transformar la manera en cómo yo como docente doy esas instrucciones a los estudiantes referentes a educación sexual integral. Muchas gracias, profesora, y feliz tarde.